En su época, cuando el general Ubico viajaba aquí, siempre él se sentaba aquí y aquí iba doña Marta, la esposa de él. Llevaban una mesa aquí en medio, apachaban los timbres. La señorita Vivandera, la de servicio, venía a tomar la nota. Le servía un drink, un coffee, una limonada durante el viaje. Y cuando el maquinista accionaba un silbato, era llegada a una estación, a un pueblo caserío, donde iba recorriendo el tren. Se levantaban los dos, cargaban 2 sacos de monedas reales de ambos lados y comenzaban a tirar monedas a todas las personas. Esto es Museos de Guatemala. Mi nombre es Adrián Velázquez. Hoy estamos en la estación central de Ferrocarriles de Guatemala, convertido en un museo. Acompáñeme, vamos a conocer la historia. ¿Cuál es el recorrido que hacía usted? El recorrido que yo hacía, que salía a las 7 de la mañana de Puerto Barrio con un tren pasajero, llegaba a las 7 de la noche aquí a Guatemala, donde estamos, en la estación central. 12 horas. 12 horas de camino. ¿Cuántas veces paraban en esa ruta? Parábamos 1 minuto en cada estación, en las 195 estaciones. Y parábamos 30 minutos en la estación central, en Zacapa, que ahí era media hora para alimentar a las máquinas de combustibles y nosotros los tripulantes ir al hotel a almorzar para estar listos para las otras 6 horas de recorrido. ¿Puede quedarse una máquina esta sin frenos? Así es. Habían 3 clases de accidentes. El primer accidente era que por la falta del telegrafista, pudiera ocasionar un accidente, un choque, un alcance. Y el otro factor era de que las máquinas se quedaran sin frenos, sin aire, y que pudiera uno resbalar el tren y ocasionar un accidente. Y el tercero era que el maquinista se durmiera, porque también había mucho cansancio, muchos horarios, y uno pedía su relevo, inmediatamente no le daban el relevo, le decían, no, usted llega a tal parte sin pena. Entonces, a partir de que uno daba su telegrama de relevo para allá, se hacía responsable el operador de la estación cualquier accidente que pasara. Quiero decirle que habían 3 cadenas aquí en ferrocarril. Entonces la primera cadena es la que se encargaba de los trenes especiales, de llevar turismo nacional como extranjero. Y en esa misma cadena habían maquinitas que le llamaban manos de seda. Eran las personas que llevaban a los presidentes o los jefes de la empresa a recorrer las vías de los trenes. Entonces, cuando yo me vine de maquinista de Barrios para acá, tuve el privilegio de llevar el primero presidente que llevé a Guastatoya a inaugurar los 2 kilómetros de ruta que se hizo entre Guastatoya y la ruta. Quiero decirle que me llevé al finado Ramiro León Carpio. Él fue el presidente que viajó en el vagón Michatoya, tripulando yo la locomotora. ¿Y era usted un manos de seda? Ya llegaba a ese nivel, porque ya yo iba clasificando y poniéndome, como dicen buen chapín, las pilas, van por medio de mi estudio y mi recorrido aquí. Y el último presidente que llevé, el 5-6 del 96, fue al señor que es alcalde ahora, el señor Álvaro Arzú, cuando él estaba en la presidencia. Para ser maquinista de un tren, en esa época, ¿había que sacar algún permiso o la empresa lo nombraba ya como preparado para operarlo? Quiero contarle que cuando yo me hice maquinista, después de estar de 3 años a 6 años de fogonero, entonces venía a pasar un examen uno aquí a la central. El examen contaba de 473 preguntas y después del examen le daban a uno un maquinista viejo para que lo fuera a pilotear en el camino. Y ya después de las 60 firmas que sacaba uno con ese maquinista viejo, entonces ya le daban a uno completamente solo la responsabilidad de andar en los trenes a uno. Porque aquí no había escuela de capacitación.
Aquí se hacía uno al garrotazo, al puro pulmón, como le dicen. Ajá, como dicen todo en buen chapín, al garrotazo limpio. Ahora ya, después ya fui a recibir una capacitación al DF y ya recibí mi licencia internacional de maquinista con la nueva tecnología de las máquinas modernas. Quiero contarles que yo manejé alrededor de 25 años los trenes, tanto de pasajeros como de carga, de flete, combustible, de armamento bélico y de muchas mercaderías, y jamás me asaltaron un tren. ¿Por qué? Porque las personas, ellos decían, los tripulantes no manejan dinero de la empresa, por lo tanto no llevan nada. Por eso que nosotros, hasta la fecha que terminamos, ni un tren fue asaltado. Estamos conociendo la historia de los trenes de Guatemala. Ya volvemos. Y continuando aquí en el Museo del Ferrocarril, me encuentro enfrente de la locomotora número 34. Esta locomotora vino en 1897 a Guatemala. Fue la primera locomotora que vino trabajando con leña y carbón, y hoy trabaja completamente con lo que es petróleo crudo, y dejó de funcionar en el 96, pero aquí la tenemos como la más reliquia en el museo. Y podemos apreciarla, pesa 70 toneladas de acero, corre 25 millas por hora, y aquí podemos apreciar sus ruedas guías, son las que van guiando todo lo que es la locomotora y todo el tren en el camino. Miramos los émbolos donde se mantiene lo que es el vapor, que le va dando lo que es la fuerza para que se vaya moviendo. Las bielas que le sirven como brazos para que vaya la locomotora funcionando. Arriba miramos lo que es la chimenea, o donde va escupiendo el humo que va tirando. El dun de arena que lleva 300 libras de arena para que se vaya agarrando tracción. Miramos la campana que sirve para darle lo que es alarma a animales, personas y vehículos sobre las vías de los trenes. El cilindro de aire para sostener los frenos de la locomotora, y tenemos lo que es el silbato arriba, que lo sirve para poder dar alarma a personas y animales. Y miramos también lo que es el dínamo, que usaba para dar la corriente tanto a los faroles como a la cabina. Y podemos ir observando para acá las ruedas y resortajes que servían para darle amortiguación a la locomotora. Y así era como esta locomotora iba funcionando en todo el camino. Los sistemas de aire y válvulas que vemos aquí. Podemos seguir apreciando que aquí estamos enfrente de la cabina. Aquí iba el señor maquinista, era la persona responsable de ir manejando el tren. Vamos a poder pasar aquí a ver a la cabina. Pasen adelante por aquí, podemos ver. Aquí donde se echaba lo que era el fogón, se calentaba para echar el juego. Y aquí las válvulas que usaba el maquinista para reducir la presión de petróleo y vapor. Aquí podemos ver la palanca, la reguladora. Esta tiene 8 velocidades para abrir todo el vapor y así darle lo que es el movimiento a la máquina. La otra llave que tenemos aquí es para el freno de la locomotora, y esta es para el freno de emergencia, para detener el tren de un solo a la hora de ver un obstáculo grande. Y podemos apreciar los manómetros donde iba la presión de vapor, las 300 libras, y lo que era el silbato de la locomotora. Era un silbato bien alegre, y también no podía uno ser tristes. Y aquí podemos ver los lubricadores que servían para lubricar las bielas, los movimientos de la locomotora en todo el trayecto del camino. Y atrás solo podemos ver el tender. Ahí podemos ver que lleva 1.500 galones de petróleo y alrededor lleva 2.800 galones de agua. Es el combustible que la locomotora va utilizando en todo el camino. Las 12 horas que yo hacía de aquí a Barrios, iba en esta posición, viendo adelante y viendo para atrás, para las señales de los señores brequeros que iban sobre el tren. Esta locomotora dejó de funcionar en el famoso tren de la alegría, que íbamos a Matitlán todos los domingos a divertir a jóvenes, a niños y a ancianos, y el viaje era patrocinado por Toki Toki y Maggie, las compañías que ayudaban para que este tren saliera a Matitlán y se divirtiera uno todos los domingos. Y aquí la tenemos como la última locomotora que dejó de funcionar aquí en el ferrocarril,
y la tenemos también como la locomotora más antigua aquí en el Museo de Ferrocarril. Pueden venir a apreciarla y a verla. Aquí en el tender podemos observar nosotros en el tender gris que lleva 1.500 galones de petróleo crudo, y aquí en lo que es el tender de color negro lleva 2.800 galones de agua que va quemando para que se vaya haciendo el vapor y que la locomotora se vaya impulsando, y en cada estación donde pasaba el tren se volvía a llenar para abastecerlo y así la locomotora llegara a Puerto Barrios siempre con agua y con petróleo crudo. Aquí estamos viendo que este motor de vía se impulsaba por un motor Betroy 6 cilindros para dar la capacidad de correr lo que eran 70 kilómetros por hora, y está en buen estado este motor. Lastimosamente ya no tenemos línea para poderlo correr, pero aquí lo tenemos en el museo como un bonito recuerdo de la historia. Desde el vagón de Manuel Estrada Cabrera, hecho en 1900, continuamos con Museos de Guatemala. Aquí podemos observar la cama del presidente Ubico y aquí la otra cama de doña Marta de Ubico. Ellos viajaban bien cómodos aquí las 12 horas a Barrios. Quiero decirle que también que solo en esta cama se sienten las vibraciones del espíritu del presidente. Ahora el de doña Marta no se siente nada. Nosotros hemos pensado que siempre se pasaba con ella para evitar que anduvieran los dos juntos aquí en el vagón presidencial. Pueden pasar ustedes a ver la sala donde él andaba con su comitiva. Podemos ver el escritorio donde él se sentaba y giraba las órdenes, y aquí en las sillas y se sentaba su delegación a esperar las órdenes que él iba dando en todo el camino. Podemos observarlo que él siempre giraba órdenes durante el camino. Después la comitiva se iba al vagón Pullman que va atrás, y él se quedaba solamente con su esposa y con la señorita de servicio que lo acompañaba a él en todo el camino, desde aquí de Guatemala a lo que es Puerto Barrio o Tecumumán. Podemos apreciar sus acabados, sus ventiladores y todos sus adornos de la época de 1930, que fue hecho de vagón por la empresa americana IRCA, y hoy lo tenemos aquí, y solamente se puede ver este vagón con visitas guiadas. Los invito a que entremos al vagón del presidente Estrada Cabrera, hecho en 1900 por la empresa Centra. Y quiero decirle que aquí donde él recorría las 12 horas que hacía el tren de aquí a Barrio como a Tecumumán. Y con todas las comodidades siguientes que ustedes van a observar aquí adentro del vagón de Estrada Cabrera. Pasen adelante. Podemos observar la sala donde él iba bien cómodo, iba tomando su coffee o su limonada, iba también fumando su chancuaco, y también podía ir escribiendo sus libros de leyes que ven ustedes aquí. Escribía con tinta y canutero, y cuando él tenía sueño también podía él utilizar sus 2 dormitorios que ven ustedes aquí. Aquí ponía su equipaje, sus maletas de los años 20 que pueden observar ustedes aquí, de puro cuero. Venía él, la ponía en su paquetera, y así era como su equipaje iba bien cómodo en este vagón. Y podía también querer privacidad, también jalaba su cortina, podía él andar bien cómodo completamente aquí, ¿me? Agarraba la cortinita y una vez cerraba, y podía ir también él con su luz puesta aquí si él quería, si no pues iba individual. Aquí es como andaba bien cómodo el señor presidente. Si quería su servicio también podía pasar aquí, y aquí podemos observar su servicio donde él andaba, ¿me? Tranquilo, ahí podía su servicio. Y también después de salir del servicio podía también él ir a la cocina a ver cómo hacían sus alimentos. Contaba con un dispensador de agua también, con sus cartuchitos para ir tomando agüita.
Y aquí está la cocina, que pueden apreciar ustedes, miren, bien preciosa, con sus bebidas y todo lo que usaba la señorita vivandera, la señorita que hacía la comida para el señor presidente. Y también aquí tenemos lo que es la litera, donde la vivandera era la encargada de dormir. Aquí podemos observarla, ¿me? Venía ella, la bajaba completamente, tranquila. Y mire, la bajaba, ponía su colchón y luego ahí iba ella descansando, ¿me? Cuando ya de la mañana se levantaba, subía su camita, tranquilita y todo, y la ubicaba otra vez y ya quedaba el espacio para pasar a la regadera, que van a ver ustedes aquí, ¿eh? Y donde estaba la refri, donde llevaban sus alimentos, que pueden apreciar ustedes, ¿no? Primero la regadera, echaba su lucha, si había necesidad, pasaba a traer sus alimentos aquí a la regadera, que pueden ustedes ver también. Y su servicio de alumbrado. Después de conocer de cerca los vagones y la maquinaria, el funcionamiento de los trenes, don Roberto nos va a guiar por otra área. ¿Qué vamos a ver? Aquí vamos a ver la sala de exposiciones, donde vamos a ver todas las reliquias que dejó la empresa Ircafegua cuando se retiró en 1974. Y aquí lo tenemos, los invito a pasar a verlos. Siguiendo el recorrido, aquí en la sala de exposiciones del Museo de los Trenes, lo encontramos con la venta de boletos. Aquí se vendían los boletos 10 minutos antes que el tren saliera de cualquier estación con destino a Puerto Barrio o destino a lo que es Tecumumán. Los boletos blancos eran para los trenes ordinarios que salían a las 7, los boletos verdes eran para los trenes mixtos y los rosados eran para los trenes nocturnos. 3 clases de trenes que salían a diario. Los vagones de segunda clase de 10 centavos y los vagones de primera clase 20 centavos eran los costos de ese tiempo. El señor agente se encargaba de vender los boletos, ubicaba todo el dinero en la caja fuerte y ahí en la vitrina podemos ver las gorras de los señores que usaban antes en el camino y podemos observar lo que es el cortador que servía para cortar los boletos, el sellador, y no digamos también el fichero para dar el cambio. La moneda en ese tiempo era moneda real, la sumadora de los años 30 que servía para hacer las cuentas y las cartucheras que ven ustedes ahí servían para guardar correspondencia para llevarlos a diferentes partes de Guatemala. Y podemos seguir observando que aquí tenemos la vitrina de varios objetos que servían para aislamiento de los postes de alumbrado eléctrico, para donde pasaba lo que era el sistema de la energía para poder poner telegramas y también el teléfono. Y las maletas de los años 20 que se llevaban en los vagones de equipaje a las diferentes partes de Guatemala donde el viajero iba consigo. Podemos observar también lo que es una balanza para pesar todos los bultos que se llevaban en los vagones y arriba el reloj de péndulo clásico que se utilizaba para ver la hora de entrada de los trenes a diferentes terminales. El ferrocarril cuenta con 196 estaciones en todo lo que es las vías férreas y en cada estación había un reloj de péndulo clásico que le servía al operador para ver la hora de entradas y trenes y hacer también sus telegramas. Siguiendo aquí en el Museo del Ferrocarril, estamos viendo aquí una ciclovía. Esta ciclovía es de 1920. Vino de Filadelfia, los Estados Unidos, precisamente para que el señor celador era el encargado de supervisar las vías. Pesa 50 libras. La podía sacar en el momento que él se juntaba con un tren y cargaba su bandera. Le servía para protegerse. Usaba 2 clases de frenos, freno de varilla y freno para atrás llamado coaster.
Él tenía sus cualidades que como no usaba teléfono, él cargaba lo que era su inteligencia. Cuando iba a entrar a una curva, a un puente, él solo agarraba su orejita, la ponía en el riel y ahí sentía la vibración, sabía que venía tren. Si al caso le fallara lo que era el sentido, entonces ponía el pie o la mano y ahí sentía la vibración. Era la forma en que él se defendía por los trenes porque no usaba teléfono. Pero cuando encontraba un daño él en las líneas del teléfono y telégrafo, inmediatamente se ponía los espolones, se amarraba con sus cinchos después de subirse, inmediatamente él cargaba su herramienta y así era como él colocaba su antena. Esta es la antena del teléfono portátil de 1930. Cuando él quería llamar de aquí, de Guatemala a Matitlán, colocaba la antena negativo y positivo, conectaba los alambres a la batería, le daba un giro, ring, inmediatamente agarraba su teléfono y de ahí colgado llamaba a la operadora. Decía, aló operador, para tener una comunicación muy bonita en todo el sentido donde él andaba. Él recorría alrededor de 25 millas diarias en su bicicleta para arreglar las vías de teléfono y telégrafo. Como podemos observar, él siempre andaba bien equipado, mire, y cargaba también su agua aquí en su tecomate, lo tapaba con un olote y así era la forma que él se abastecía de agua en todas las 25 millas que camina. Pero este tecomate que ven ustedes es de 1930, es de la ley de Ubico. Por este tecomate murieron 5. ¿Por qué? Porque la ley de Ubico era ojo por ojo, diente por diente. Lo envenenaron con rosquillas para poder librarse del dueño del tecomate. Y a consecuencia de eso murieron 3 personas y 2 perritos. Los perritos sirvieron de muestra para ver si estaba envenenado el tecomate. Y cuando se dieron cuenta que estaba envenenado, inmediatamente fueron a traer a la señora del dueño del tecomate, juntamente con el otro que le había dicho que lo hiciera, y así es como se cumplió la ley de Ubico. Se sentaba y se lo ponía, y aquí comenzaba a hablar. Si viene de ciudad, él se lo jalaba aquí, lo ponía aquí. Entonces cuando él decía 8 a.m., las 196 estaciones tenían que reportarse con él para ver si todas estaban activadas. La que no se reportaba se daba porque no había hecho presencia. Era muy importante lo que era. En todas las 196 estaciones estaba el teléfono extensible, estaba el teléfono de cuerno y también el dínamo, que servía para dar corriente, para poder pasar toda la energía a todo el sistema. Cuando él dejaba de darle vuelta, ¿qué sucedía? Se quedaba sin corriente. Y ahora en la pared pueden ver ustedes el teléfono digamos, de rutas largas. Cuando yo quería llamar de aquí a barrio, inmediatamente me ponía para escuchar, buscaba la clave que era barrio, 2 cortos y un largo, inmediatamente giraba. 1, 2 y un largo. A lo barrio decía. Era la forma que se comunicaba. Aquí están todas las claves de las 196 estaciones que había en ese tiempo. Zacapa era un corto y un largo, solo 1 y un largo. A los Zacapa, así. Y cada estación tenía su clave y solo el operador de turno, a escuchar, se levantaba y contestaba el teléfono. Terminó de este teléfono en 1996 de usarse aquí en Guatemala, en el ferrocarril. Y nos encontramos ahora con Ana de León, directora del Museo del Ferrocarril. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Muy amable. Queremos agradecerle todas las atenciones. Nos dio un magnífico guía, pero queremos saber qué días está abierto, horarios y los grupos escolares o grupos familiares, cómo pueden visitar el museo. Claro que sí, nuestro horario es de martes a viernes de 9 a 4:30, sábados y domingos de 10 a 4:30 y pueden venir. Nosotros contamos con 6 guías que les pueden dar el recorrido. Tenemos 2 horarios, unos en la mañana, otros en la tarde. El
El recorrido es completamente gratis. El valor del ingreso es de niños de 0 a 12 años de 1 quetzal y de 12 en adelante 2 quetzales. La gente se siente muy cómoda aquí, tenemos seguridad, tenemos la Policía Nacional también nos apoya, entonces la gente solicita celebrar aquí su cumpleaños, bodas. Tenemos el auditorium también con capacidad de 150 personas para capacitaciones, seminarios, charlas, conversatorios, tiene un equipo de sonido, aire acondicionado, y aparte de eso pues invitamos a todos los colegios, instituciones públicas y privadas para que se acerquen aquí y hagan su solicitud y pueden ingresar todos los días que ya les mencioné. Muchas gracias entonces por sus atenciones a don Roberto, le agradecemos el maravilloso viaje que nos dio por todos estos ferrocarriles y los invitamos a continuar en Museos de Guatemala.